Bien, un saludo afectuoso y cordial. Muy buenos días. Muy buenos días con todos los presentes, con la comunidad educativa leonardina y también con el público en general, ya que estamos siendo transmitidos en nuestra página institucional de Facebook Live. Un saludo afectuoso a todos. Iniciamos con este webinar que hemos organizado con los estudiantes de segundo año de bachillerato y con el tema Problemas del mundo contemporáneo, en donde nuestros compañeros docentes nos ayudarán en calidad de expertos para hablar de diferentes temáticas, de diferentes problemas y sobre todo ayudar a que nuestros estudiantes de segundo de bachillerato puedan optar, puedan decidir por un eje temático para desarrollar su proyecto de aula en este segundo parcial. Es así como nosotros estamos cumpliendo con el componente de transdisciplinariedad en la formación educativa de nuestros estudiantes, dejando a un lado el individualismo disciplinar y trabajando en equipo toda la comunidad, sobre todo la comunidad docente de nuestra institución, para lograr de esta manera que nuestros estudiantes tengan una mejor formación. Comenzamos nuestro webinar invitando al ingeniero Franklin Bisuete, docente del área de matemáticas, quien nos va a hablar del tema el militarismo y los intereses imperiales. Bienvenido, ingeniero, le escuchamos. Buenas tardes, estudiantes. Por favor, Galito, ¿me permite compartir pantalla? Perfecto. Okay. ¿Se está viendo mi pantalla? Tal vez, disculpen. Sí, muy bien. Bueno, voy a exponerles acerca del militarismo y los intereses imperiales. Ok, entonces vamos definiendo lo que es militarismo. Militarismo es la doctrina militarista combina la búsqueda de la supremacía, la lealtad de los sujetos, el extremismo político y el excepcional proteccionismo con el nacionalismo en su atenuada forma del patriotismo. Es decir, ¿a qué nos referimos? En la parte de los militares siempre vemos que hay rangos de superioridad. Entonces, ¿qué buscan ellos? Ellos están buscando que cada vez las cosas se hagan a las reglas que ellos dicen. Como, yo qué sé, por ejemplo, les dicen, planteemos esto, vamos a trabajar en forma rígida. En forma rígida, ellos siempre lo que desean es que se cumpla lo que se manda. Veamos el imperialismo ahora. El imperialismo es un régimen de dominación política en el cual una potencia militar extiende sus dominios sobre otros pueblos o estados por medio de la fuerza o a través de la influencia económica, cultural o política. Bien, entonces, ¿a qué nos referimos con esto? En la parte de los imperialismos vemos que, por lo general, las potencias desarrolladas, ¿qué es lo que hacen? Extender sus dominios y a los países que somos tercermundistas siempre nos tratan de imponer sus reglas. Entonces, por eso es que nace este tema del militarismo y el imperialismo, ya que desde tiempos muy remotos, ¿sí?, siempre lo que ha querido una nación es extender su imperio y que se vayan cumpliendo las reglas que ellos decían. Tenemos, como por ejemplo, desde el Imperio Romano, tenemos lo que es la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y los problemas actuales que tenemos, que Estados Unidos siempre por lo general está queriendo apoderarse de lo que es la economía en la parte del petróleo a nivel de Medio Oriente, siempre poniendo excusas que ya es el terrorismo, lo que siempre
siempre hace que se dé este tipo de conflictos, pero es solo una excusa para poder ellos extraer el petróleo de lo que es el Medio Oriente, poder gobernarlos, ya que el Medio Oriente es la nación, son las naciones que más tienen petróleo a nivel mundial. Es una gran reserva de petróleo. Entonces, ellos buscan extenderse de esta manera para poder alcanzar todo lo que es este petróleo y poder venderlo. Entonces, también otros ejemplos es con lo que pasa con Venezuela también, que tiene grandes reservas de petróleo. Entonces, ellos a través del militarismo lo que tratan es siempre de estar robándonos recursos, todo lo que nos ha proveído la naturaleza. ¿Qué es lo que hace esto? Esto hace que se cause devastación, muerte, todas estas consecuencias de lo que es supuestamente la guerra contra el terrorismo y cuestiones así. Esa sería mi intervención en tanto al tema del militarismo y el imperialismo. Perfecto, perfecto, perfecto. Muchas gracias. Agradecemos la participación del ingeniero Franklin Bisuete, docente del área de matemáticas, quien nos departía sobre un tema tan importante como es el militarismo. Esto va a ayudar a que nuestros estudiantes tomen esa decisión, puedan optar por uno de los temas que hoy en este webinar que hemos organizado como segundo de bachillerato, puedan tener una decisión más clara en el momento de realizar su investigación. Hacemos un saludo igual para todo el público que nos está observando a nivel mundial a través de la transmisión en vivo de nuestra página Leonardo da Vinci a través del Facebook Live. Vamos a continuar con este webinar y ahora invitamos a la siguiente compañera o compañero que ha sido invitado para que haga una exposición acerca de la temática, de los diversos temas, por favor, de los diversos temas que hemos seleccionado para este webinar. Perfecto. Muy bien. Es el turno de la licenciada Ángela Quelal, que hará su exposición sobre el tema, la crisis de la democracia liberal. Bienvenida, licenciada. Muy bien, muy buenas tardes, queridas autoridades, queridos compañeros docentes, queridos estudiantes. En realidad, primero quiero dar el agradecimiento eterno a la unidad educativa, en realidad, por permitirnos dar estos espacios, ¿no es cierto?, para, como lo había mencionado el doctor Galo, en realidad esto nos permite a nosotros trabajar en conjunto, ¿no es cierto? Y aquí demostramos el día de hoy el trabajo colaborativo que tenemos cada uno de los docentes y el compromiso con el cual estamos con nuestros estudiantes y en el progreso, ¿sí?, para nuestra institución, ¿sí? Entonces voy a continuar con mi tema. Sí, yo tengo el tema del eje temático 1, ¿no es cierto?, que habla acerca de lo que es la crisis de la democracia liberal, ¿sí? Para eso, nosotros ya en clases, ¿no es cierto?, con los señores estudiantes, nosotros ya hemos hablado, ¿no es cierto?, qué es la democracia, ¿no es cierto? Y es aquel sistema político, ¿no es cierto?, que defiende lo que es la soberanía del pueblo, ¿no es cierto?, el derecho del pueblo a elegir y a controlar a sus gobernantes, a poder elegir sus gobernantes, ¿no es cierto? Eso es la democracia, es el poder del pueblo. Sí, ahora, ¿qué entendemos entonces por democracia liberal? ¿Sí? Entonces, la democracia liberal, ¿sí?, es una representación del gobierno o un régimen que radica en el establecimiento de una democracia representativa, ¿no es cierto? ¿Y qué es la democracia representativa? ¿No es cierto? Es el poder que tiene el pueblo para poder elegir a sus representantes, ¿no es cierto? Nuestro país, por ejemplo, nosotros tenemos una democracia representativa. Nosotros vamos por medio del voto y elegimos a aquellas personas que nos representen, a nuestras autoridades, ¿no es cierto? Ya sea el presidente de la República, vicepresidente, tenemos nuestros asambleístas, tenemos nuestros alcaldes. Entonces, eso es la democracia representativa. Es cuando las personas, cuando los individuos, ¿no es cierto?, cuando el pueblo forma parte de las decisiones
decisiones, ¿no es cierto? Y toma la decisión de que una persona nos represente, ¿no es cierto? Entonces, la democracia liberal va conjuntamente de la mano con lo que es la democracia representativa. Si hay democracia representativa, habrá una democracia liberal, ¿sí? Entonces, donde la cabida de los actores o representantes electos, ¿no es cierto?, las personas que nosotros elegimos, nuestros representantes, nuestros gobernantes, ¿no es cierto?, estos deben estar, ¿no es cierto?, sujetos a la Constitución de derecho, ¿no es cierto?, que en este caso es nuestra Constitución. Entonces, todas las personas que nosotros elijamos, nuestro presidente, vicepresidente, alcaldes, todos tienen que estar sujetos a esta Constitución, ¿no es cierto?, que destaca, ¿no es cierto?, y enfatiza la protección de los derechos y las libertades individuales y colectivas, ¿no es cierto? Usted sabe que en la Constitución nosotros tenemos las diferentes leyes, los diferentes estatutos en donde se rige un país, ¿no es cierto?, dependiendo de las necesidades de este país, dependiendo de las condiciones, ¿no es cierto? Entonces, primera situación, ¿sí? La democracia liberal, entonces, es aquello que representa al gobierno, ¿no es cierto? ¿Por medio de qué? De la democracia representativa, ¿no es cierto? Por medio de la toma de decisiones de nosotros mismos, por ejemplo, de ustedes estudiantes, ¿no es cierto? Ustedes ya están en 16, 17 años, ¿no es cierto? Que ustedes ya tienen su voto facultativo, ¿no es cierto? Que ustedes forman parte de esta elección de sus representantes, ¿no es cierto? Entonces, qué importante usted que tome una buena decisión y que se inmerse en este tema, ¿sí? En donde estas personas que nosotros elegimos estén sujetas a esta Constitución, ¿no es cierto? Que es aquel documento que rige un país, ¿no es cierto? Que se estipulan las leyes, que se dice qué es lo que se puede o no hacer dentro de nuestro país, ¿no es cierto? Usted sabe que cada país tiene su Constitución o sus leyes dependiendo de sus necesidades, ¿sí? Entonces, además de eso, dentro de este eje, nosotros también podríamos analizar un poquito lo que es el liberalismo en Ecuador, ¿no es cierto? Que va a depender, ¿no es cierto?, de los gobiernos, va a depender de los cambios culturales y más en nuestro país, usted sabiendo la diversidad étnica, la diversidad cultural que hay en nuestro país, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo de esto, se van reformando las leyes, se van reformando todas las situaciones, ¿no es cierto?, que de alguna u otra manera afecta al gobierno, ¿no es cierto?, y que afectan a nuestras leyes, ¿sí? Entonces, además de eso, nosotros también podemos hablar, ¿no es cierto?, de lo que son las características de esta democracia liberal, ¿sí? Entonces, limita los diversos poderes, ¿no es cierto?, les da diversas funciones. Entonces, el alcalde, el presidente tendrá ciertas funciones, ¿no es cierto? Entonces, ya dejamos de estar en un pueblo de pronto totalitarista, ¿no es cierto? Dejamos de estar en un pueblo monárquico en donde solo una persona de pronto toma las decisiones, sino aquí cada representante tiene sus funciones. Y qué importante que es esto, ¿no es cierto?, dentro de un país. Sí, entonces, este tipo de cositas nosotros de pronto analizaríamos dentro de esta temática, ¿sí? Y además de eso, nosotros analizaríamos, ¿no es cierto?, cómo esta democracia liberal está en decadencia, cómo ha caído en crisis y por qué situaciones. Ya pueden ser situaciones de corrupción, puede ser cualquier tipo de fraude, ¿no es cierto?, puede ser cualquier tipo de que transvergizan, ¿no es cierto?, lo que son los conceptos de esta democracia, de lo que es una verdadera democracia. ¿Sí? Entonces hay mucho que analizar dentro de este tema, chicos, y yo le invito, sí, a que forme parte de pronto de este tema que sí es muy, muy controversial, ¿no es cierto? Usted sabe que hablar de política en realidad tiene muchos puntos de vista y muchos puntos a favor, en contra, ¿no es cierto? Y en realidad es muy interesante desde un punto de vista más que todo sociológico, ¿no es cierto? Entonces, considero de que ha sido mi intervención. Muchísimas gracias. Bien, queremos agradecer a la licenciada Ángela Quelal, que nos ayudó con un tema muy interesante en su exposición en el webinar, que es el poder, la crisis de la democracia liberal. Perfecto. Vamos a continuar con nuestro webinar. En este momento invitamos como otro experto al doctor Robinson Cabrera, quien nos va a hablar sobre el poder del capital y su responsabilidad en la crisis económica. Doctor, bienvenido. Sí, muchas gracias. Muy buenos días con todas ustedes, compañeras y compañeros, jóvenes estudiantes. El tema realmente es muy tentador, muy importante, porque va de unas 3, 4 décadas, donde el capitalismo viene cíclicamente profundizando sus crisis. Es decir, más o menos en un proceso de 5 años, el capitalismo profundiza
una esfera más su crisis, ¿no? ¿Y por qué? Realmente, para comprender en términos fáciles, diré así. El dinero por sí mismo no es capital. Para que un dinero se convierta en capital, tiene que estar siendo parte del proceso de producción de bienes, de servicios, etcétera. Es decir, el proceso productivo, ¿no? Pero el asunto está que desde la misma concepción del capitalismo, les invito a los jóvenes especialmente a tomar este punto de vista porque ya les tocará un proceso electoral y es importante tener una visión de esto. El capitalismo se basa en la máxima acumulación de sus ganancias, en pocas manos. Ustedes escucharán, es que nuestro sistema, el capitalismo, es libertad. Fundamentalmente libertad en el nombre, porque usted tiene que tener un gran capital para hacer una gran empresa. Y está basado en eso. La acumulación de la riqueza en pocas manos. Miren ustedes, a nivel mundial, el ligero dato que se encuentra es esto. El 1% más rico de la población a nivel mundial ocupa el 82% de la riqueza del mundo. El 1% a nivel mundial. Y un poquito para saber en nuestro país cómo está. Hay un índice Gini que se llama, el índice Gini, que significa que la máxima desigualdad social se da cuando este coeficiente vale 1. Si ese coeficiente de máxima desigualdad social vale 1, en el Ecuador en el año 2000 nosotros teníamos el índice Gini en 0,76. Es decir, que le faltaba 0,24 para llegar al máximo índice de desigualdad social. En el 2010 un poquito mejoró y el coeficiente Gini alcanzó a 0,68. Bueno, entendemos que el ambiente de la presidencia de Rafael Correa fue efectivamente estimulante, los sueldos crecieron en el país y hoy hemos tenido realmente un nuevo deterioro. El índice Gini, no hay datos, debe estar acercándose cada vez más al 1, es decir, a la desigualdad más grande. Un tema muy importantísimo es definitivamente entender que el capitalismo, por su concepción mismo, se basa en lo que mencioné, en la máxima acumulación de su capital, pero no solamente es el capital sí implica poder político, poder de realización, inclusive poder de monopolización hasta del conocimiento. Miren ustedes, cada vez está más lejano el día de que los jóvenes tengan libre ingreso a las universidades. Cada vez está más lejos de ese tema. Pero bien, volviendo, ¿por qué las crisis del capitalismo? En esa idea en la tendencia totalmente legal de la máxima acumulación del capital, pues en estas 3 últimas o 4 últimas décadas a nivel nacional e internacional, buscando justamente eso, esa acumulación máxima, el capitalismo busca estrategias para reducir los sueldos de sus trabajadores, lo cual finalmente se expresa en poca capacidad del trabajador de adquirir sus bienes y beneficios, ¿sí? Poca capacidad de acceder. Esto, a su vez, permite o cae en la reducción a través de reducir los salarios, genera disminución de alguna manera en las ganancias del gran capital. El sistema trata de recuperarse, ¿sí? ¿Y cómo lo hace de tratar de recuperarse? Mediante la sobreexplotación de los recursos naturales de los países más pobres y, por supuesto, a costa del desbastamiento del medio ambiente. Es decir, cíclicamente va a estar insistiendo, cada vez va a profundizar más estas crisis hasta que nos demuestre a la población de cada uno de los países de que el capitalismo por sí mismo es una estructura político-social realmente basada en una crisis
de civilización. Es decir, los seres humanos no podremos por mucho tiempo más seguir en estas condiciones civilizatorias del capitalismo, que el capitalismo nos ha propuesto, digámoslo así, porque es contradictorio. Dentro de las contradicciones que se encuentran en el capitalismo, a nombre de la libertad empresarial, que es la que más defiende, termina monopolizando lo que significa eliminando ciertas capas de empresarios. Los empresarios menores son desplazados porque termina en pocas manos, reduciendo efectivamente, como dijimos, a ese 1%, ¿no? Entonces, es una de las contradicciones y un tema muy importante a estudiar por parte de ustedes jóvenes, las paradojas del sistema capitalista, ¿no? Es decir, el capitalismo sí destruye los capitales de ciertas empresas, ¿sí? Ese es uno de los aspectos, ¿no? Pero, ¿cuáles son las respuestas que se espera que las sociedades, que los países, que la gente dé? Pues las respuestas, el mismo capitalismo defiende de que mejorando las tecnologías se abarata la producción y por lo tanto el capitalismo se recupera. Realmente reinvertir en nuevas tecnologías, por decir en la tendencia actual, con nanotecnología le costaría bastante al sistema y no necesariamente va a resolver, sino a parchar por un periodo más, en donde efectivamente no se encontrará una solución, sino que periódicamente estaremos lamentándonos la situación de depredación del medio ambiente, la sobreexplotación del trabajador y efectivamente una desvalorización de la vida humana. En ese sentido, me gustaría que me comparta un ratito nomás, por favor. No se trata de una visión, que me permita compartir, por favor, no se trata de una visión religiosa, no se trata de una visión, sino más bien científica, ¿no? Si usted hace un estudio realmente de las posibilidades que tienen las sociedades, pues no solamente es el capitalismo la única variante, ni el socialismo obligatoriamente. Quisiera que le escuchen un par de minutitos aquí a la monja Teresa Forcades de España, ¿cómo plantea? Cambiar, como yo me planteo, ¿no? El sistema capitalista en su conjunto, que es el marco donde ahora nos movemos, pues esto yo creo que es lo único realista hoy en día, por complicado que sea, porque lo que va a ser utópico en el sentido negativo de la palabra, o sea, de no realista, es pensar que en este marco, que acabo de describir así en 3 puntos básicos, en este marco vamos a conseguir avanzar hacia una mayor justicia social. Yo creo que es el marco en su conjunto el que debe cambiar y entonces en Barcelona, bueno, en Cataluña, hemos promovido con Arcadio Oliveras, que a lo mejor algunos conocéis, es un economista, que además es el presidente de Justicia y Paz. Hemos propuesto, esto fue el día 10 de abril, o sea, no hace un mes, bueno, mañana hará un mes, hicimos una propuesta que es, lanzamos un manifiesto, que también los que lo queráis ver, pues ahí en la página web, es www.procesconstituent.cat, un manifiesto que es una llamada, en este caso a la ciudadanía de Cataluña, para poder promover un proceso constituyente, porque, bueno, el cambio de marco queremos hacerlo de forma pacífica y democrática. Esas son las dos condiciones para que pueda emerger, con todas las dificultades, pero pueda emerger de este cambio algo positivo. Porque cambios a través de la violencia, claro que se pueden hacer, se han hecho muchas veces a lo largo de la historia, pero esos cambios reemplazan un liderazgo por otro y también pueden crear sistemas nuevos, pero no el tipo de sistema al cual pues a mí me parece razonable. Bien, como ustedes escuchen, miren, las propuestas vienen de diferentes sectores y aquí hemos tenido experiencias en el país de empresas cooperativistas, por ejemplo. Yo tenía muchas esperanzas que durante los años anteriores se formaran empresas cooperativistas donde la propiedad no sea individual, sino justamente colectiva. Y eso da un sentido de pertenencia de los recursos, colectivamente hablando. Y de esa manera el nivel de justicia, porque lo que se trata es de un reparto justo de lo que te da la naturaleza y de lo que produce el ser humano. Entonces, miren, jóvenes, el llamado, el tercer punto aquí, el llamado principal es a la toma de conciencia.
¿Por qué sigue vigente las sociedades y las organizaciones políticas capitalistas? Porque el ciudadano ingenuo sigue teniendo esperanza en que el gran capitalista, como tiene mucho dinero, él no va a robar. Él no va a robar. Y allí tenemos los ejemplos eternos en la historia. Nosotros como adultos, que yo he tenido tantas elecciones ya, he perdido las esperanzas de muchos de estos políticos que ofrecieron y ofrecieron demagógicamente. Entonces, ustedes jóvenes que están ya incursionando obligatoriamente, porque su edad les permite, efectivamente, a un ámbito electoral, la toma de conciencia, se trata de no luchar de forma violenta, sino de ser copartícipe responsable de los escenarios. Nosotros construimos nuestro presente y nuestro futuro con el accionar nuestro. Entonces, ese llamado a tomar la conciencia de que hay otros caminos donde efectivamente, estudiando esa inequidad social, podamos estar conscientes para poder participar por modelos más equitativos de distribución de nuestras propias riquezas y buscar una vida un poco más garantizada para toda la población. Muchas gracias. Qué excelente análisis. Quiero felicitar al doctor Robinson Cabrera, quien participó en este webinar con el tema El poder del capital y su responsabilidad en la crisis económica, y que sin duda va a ayudar mucho a los compañeros estudiantes de segundo de bachillerato y también a todo el público que a nivel mundial nos está mirando y observando a través de la página de Facebook Live de nuestra institución, Unidad Educativa Leonardo da Vinci. Queremos agradecer los saludos de quienes están conectándose y están observándonos: a Darío Zambrano, Amanda Espinosa, Sandra Buenaño, Mari Caguana, Orlando Bisueta, Natalia Falconi, y también saludos a nuestro estudiante de octavo de básica, Ismael Ramón, que también envía saludos, que nos están observando y están mirando la transmisión, están aprendiendo un poquito más de este excelente webinar. Gracias por acompañarnos. Seguimos con la transmisión en vivo y ahora tenemos la participación de la ingeniera Sofía Sanipatín, quien nos va a hablar acerca del tema las comunidades y los estados ante el deterioro del ambiente. Ingeniera, bienvenida. Muy buenos días, estimadas autoridades, compañeros docentes y estimados estudiantes. ¿Puedo tal vez? Sí, puedo compartir pantalla, perfecto. Bueno, el tema que les vengo a presentar hoy, ¿sí? Es acerca de las comunidades y los estados ante el deterioro del ambiente, ¿sí? Voy a iniciar mi intervención con una pequeña reflexión que va de la siguiente manera. La causa mayor del deterioro continuo del medio ambiente global es el insostenible modelo de producción y consumo, particularmente en los países industrializados, en tanto que en los países en desarrollo la pobreza y la degradación ambiental están estrechamente interrelacionadas. Pues sabemos hoy en día que uno de los puntos de uso que todas las personas hacemos es el medio ambiente, ya sea para la alimentación, para subsistir como medio de trabajo, medio de producción, siempre está de por medio la naturaleza. Empezando así, o llegando al punto que se ha deteriorado tanto y no se ha tenido esa conciencia ambiental responsable para mantener bien todos estos recursos. ¿Qué es lo que se hace o comúnmente que como país, los países grandes sobre todo, piensan principalmente en la economía y no se da un manejo adecuado a la naturaleza? Tampoco podemos decir que queda deslindado esto de que vamos de cierto modo a destruir o irnos en contra del medio ambiente. No es así. Siempre, pues debido a nuestras acciones, a nuestros procesos, siempre se verá afectada. Pero ahí es donde nosotros tenemos que tener esa conciencia ambiental de remediar, arreglar, industrializarnos de mejor manera para evitar todos estos daños a gran escala.
siendo así que un impacto ambiental es una de las principales causas del deterioro ambiental. ¿Y qué es esto de un impacto ambiental? Pues son las consecuencias causadas por cualquier proceso. En el gráfico que tenemos aquí podemos observar claramente cómo se ha deteriorado, cómo se ha destruido una selva. ¿Por qué? Esto es por las excavaciones petroleras, ¿sí? Conocemos que el petróleo en Ecuador es una fuente principal de ingresos y por eso siempre ha entrado en disputa esto de que van a acabar los pozos petroleros, pero existen comunidades nativas que están en contra de esto, ¿sí? A la larga, si nos ponemos a analizar las dos partes, tienen un poco de razón, o bueno, cada posición tiene su razón por la cual defiende. Si nos vamos a la parte ambiental, claro, esto es su naturaleza, su hábitat, esto es irrecuperable, ¿sí? Sabemos que cuando se dan este tipo de impactos ambientales no es algo que podemos recuperar. Estas zonas quedan áridas, desérticas, entonces no podemos ahí nuevamente incursionar a la biodiversidad. Pero si hablamos de la parte económica, también es un ingreso importante al país, ¿sí? De hecho, es una de las principales. Y esa es, a nivel de Ecuador, es un ejemplo claro de cómo está la comunidad y el Estado en lucha por intereses con el fin de defender o proteger su ideología. En el gráfico de la derecha, tenemos en cambio una contaminación a nivel del aire, esto es debido a las grandes industrias y sobre todo por los países europeos. Específicamente sabemos que el aire más sucio, contaminado, donde que no es posible respirar sin mascarilla, es en Beijing. Entonces, se han hecho diferentes protocolos, convenios, tratados, para tratar de minimizar o sobre todo tratar de industrializarse de mejor manera, porque también ese es otro aspecto. Muchas industrias fueron creadas hace años, entonces tienen que renovarse, tienen que nuevamente volver a equiparse, pero esto también es un gasto que muchas empresas no quieren correr y simplemente se dedican a la contaminación. Y pues en el gráfico central podemos observar la contaminación en los océanos, que eso es cosa del día a día que nosotros desde la casa, desde nuestras acciones, nuestras actitudes, si no reciclamos, no mantenemos una cultura de orden, de limpieza, simplemente toda esta basura se va acumulando, ya sea en este caso en el océano, simplemente en los botaderos de basura. No se trata adecuadamente este tipo de contaminantes. Y pues bien, estos contaminantes tardan años en degradarse, haciendo o causando la letalidad en toda la biodiversidad, tanto de flora, fauna y sobre todo los principales perjudicados a la larga vamos a ser nosotros. Y finalmente, quiero terminar mi intervención con esto de aquí, con esta conclusión de que hasta el momento las soluciones han venido de la mano de cambios tecnológicos, de sanciones, de normativas más estrictas, de establecer impuestos a quien contamine o de subsidios a quien elabore productos verdes o amigables con el medio ambiente, ¿sí? Como la única manera de que las industrias grandes reflexionen es afectándoles al bolsillo, ¿sí? Cuando ya se les empieza a sancionar con montos grandes de dinero por contaminar, ahí es cuando recién van a tener las acciones. Entonces, ustedes chicos, de hecho deberían tener ese impulso por hacer bien las cosas, no porque se empieza desde uno mismo, ¿sí? En cuanto a esto de la contaminación, pues yo debo ser aseado, no contaminar, evitar tanto plástico y pues así yo, aunque sea de granito en granito de arena, pues voy a llegar a algo más grande en un futuro. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, muchas gracias. Agradecemos la participación de la ingeniera Sofía Sanipatín, que nos disertó sobre el tema las comunidades y los estados ante el deterioro del ambiente. Y esto indudablemente que va a permitir a que los señores estudiantes de segundo de bachillerato puedan optar
por esta temática para hacer su proyecto de aula. Continuamos con nuestro webinar y en este momento queremos recibir a la magíster Silvia Cabrera, quien nos va a disertar la ponencia con el siguiente tema: la democratización de los recursos del planeta, y es muy importante para todos nosotros. Magíster, le escuchamos. Muy buenos días, docentes, directivos aquí presentes, estudiantes de segundo año de bachillerato. Voy a compartir pantalla. Este es el quinto eje temático, la democratización de los recursos del planeta. Homogenización de los hábitos alimenticios a escala planetaria. Nuestra forma de alimentarnos es producto de la influencia familiar que se han dado desde los tiempos ancestrales. En la actualidad, en cambio, nuestros hábitos alimenticios son influenciados por grandes empresas que producen estos alimentos. ¿Qué es un hábito alimenticio? Es una norma que diariamente la seguimos, lo que incluye nuestras preferencias alimenticias por influencia familiar o cultural. ¿Qué es homogeneizar? ¿Qué es homogeneizar? Pues es igualar o asemejar los hábitos de la alimentación por medios de las redes de la globalización. Conlleva esto a la pérdida de la soberanía alimentaria, es decir, alimentarse con los recursos de tu entorno. Por tanto, igualar los patrones de alimenticios nos llevará a perder esa soberanía, muy propio de cada país y de cada región. La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo. Como por ejemplo, otorgan el poder a los campesinos, a la agricultura familiar, a la pesca artesanal, al pastoreo tradicional. La Organización Mundial de la Salud, la estrategia que utiliza la globalización lleva al mercado a invadir grandes cantidades de alimento. Esto en contraposición de aquellas personas que carecen de los mismos con altos niveles de desnutrición. En tanto, en las grandes ciudades aumenta la preocupación por el alto índice de obesidad de un gran porcentaje de niños, jóvenes y adolescentes. Pues en América Latina se estima que para el 2030 habrá un 30% de la población que tenga la obesidad. Ya hoy en día en el Ecuador, el 59% de la población adulta tiene sobrepeso. Las grandes cadenas de comida rápida, dadas las condiciones que nos presenta la sociedad y el mundo actual, han dejado de escoger y preparar sus propios alimentos, optando por la selección de la comida rápida debido a la alta calidad de propaganda que estas cadenas de expendio manejan a nivel mundial. Pues se llama comida rápida y lo llaman como comida chatarra, ya que es por falta de sus nutrientes, vitaminas, proteínas, minerales, que estos productos no contienen y que el cuerpo lo requiere, pero sí con un alto contenido de grasa, azúcar, sal, que en exceso afecta a nuestro organismo. Los alimentos transgénicos son aquellos alimentos genéticamente modificados.
que a los que se ha introducido uno o más genes de uno o más especies, adquiriendo características del nuevo gen, el alimento, y así obtener un mejor producto. Por ejemplo, aquí, si tomamos un gen del pescado cuya función es hacerlo resistente al frío y se introduce en el material genético de un tomate, permitirá que éste tenga una mayor resistencia al frío. O bien también las vacas, a las cuales se le introduzcan genes humanos que determinan algunas características como la leche humana y permitirán tener vacas que produzcan una leche con características idénticas a la leche materna. También los cereales, a los cuales se les introduce un gen productor de sustancias tóxicas que convertirán a la planta en un productor de insecticida que permitirá controlar determinadas plagas. La realización de estos alimentos transgénicos pues tendrán sus ventajas y sus desventajas. Pues como beneficioso podríamos decir un mejor sabor en el producto, mejor adaptación de las plantas a las condiciones climáticas, un aumento en la producción de los alimentos, un aceleramiento de la producción, mejores características de la producción. Pero como desventajas, también vemos un incremento de sustancias tóxicas al ambiente, pérdida de la biodiversidad, contaminación de los suelos, que esto es muy importante ya que después de la contaminación no se podrá producir más. Las posibles intoxicaciones debido a las alergias, intolerancia a los alimentos procesados, daños irreversibles a las plantas y a los animales. Vemos que esta temática es muy importante, pues estoy convocando a todos ustedes estudiantes para que hagan un análisis de esto, para que incluso puedan ustedes recomendar a sus compañeros una mejor alimentación. Muchas gracias. Perfecto, perfecto. Quiero agradecer realmente la brillante participación de la magíster Silvia Cabrera, que nos hablaba del tema la democratización de los recursos del planeta. Qué interesantes conocimientos acabamos de adquirir en torno a los hábitos alimenticios. Realmente me he quedado sorprendido de cómo estamos alimentándonos de forma negativa. Según la exposición que acabamos de escuchar, realmente nos lleva a una reflexión. Y de eso se trataba, o de eso se trata este webinar, que nos permita a la comunidad en general poder saber y poder conocer realmente cómo está el mundo y cuáles son los problemas, en este caso, que están aconteciendo. A los señores estudiantes de segundo de bachillerato, por favor, al final que los compañeros disertantes, expertos, acaben de exponer, se abrirá un pequeño foro de preguntas. Al final se abrirá un pequeño foro de preguntas. Si algún estudiante tiene alguna pregunta, alguna inquietud para los compañeros expositores, lo pueden hacer. Seguimos en la transmisión en vivo a través de la página de Facebook Live. Quiero agradecer los saludos que nos están enviando, nos están llegando. El caso del señor Carlos Manotoa, dice primero de bachillerato presente. Sandrita Buenaño dice excelente exposición. Felicitaciones al ingeniero Robinson Cabrera. El señor Darwin Díaz dice un saludo para la unidad educativa Leonardo da Vinci. Ismael Ramón también presenta sus saludos. De igual manera, agradecemos que nos acompañen en esa transmisión en vivo. Evelyn Muyulema, Ana Calderón, Génesis Yuki, Genoveva Novoa y Brandon Girón, exalumno davinciano. Gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo a través de la cadena de Facebook Live de la unidad educativa Leonardo da Vinci, haciendo la práctica educativa vivencial. Finalmente, para terminar con este webinar, queremos escuchar la participación de la licenciada Giselle Camacho, que hoy nos va a disertar la ponencia que tiene por título La cultura como expresión del poder o de la resistencia. Excelente tema, ¿no? Vamos a escuchar la cultura como expresión de poder o resistencia. Licenciada Camacho, bienvenida.
Sí, muy buenas tardes con todos los compañeros docentes, señores estudiantes y autoridades. Bueno, mi tema es acerca de la cultura como expresión del poder o la resistencia. Voy a compartir la pantalla para que puedan ver unas diapositivas. Bien, entonces la cultura como expresión de poder o resistencia, primero quiero empezar con la definición de qué es cultura, ¿no? El término cultura es un tema bastante amplio, realmente, sí, y yo he puesto una cita de autor. Entonces, Harris cita la definición de Taylor de la siguiente manera. La cultura en su sentido etnográfico es ese todo complejo que comprende conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbres y cualesquiera otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre en tanto que miembro de la sociedad. Es decir, que la cultura viene a cimentarse o a construirse en base a todos los conocimientos que tenemos nosotros, en base a la moral, la ética, a los derechos, las costumbres y tradiciones que tenemos dentro de nuestro grupo social. Entonces, eso es nuestra cultura, ¿no? ¿De dónde nace la cultura? Nace realmente viene desde generación en generación, es decir, nuestros antepasados, digamos, adoptaron una costumbre, un hábito, entonces lo fueron transmitiendo hacia lo que hoy conocemos, ¿no? Bien. Deriva del latín colere, que significa cuidar de la tierra, cultivar, crecer o nutrir. Entonces tiene mucha relación con el crecimiento, porque la cultura realmente se va, digamos, va formándose para crecer. Existen diferentes culturas en el mundo y cada una de ellas tiene diferentes costumbres, diferentes hábitos, diferentes tradiciones. Por ejemplo, si yo pregunto, por ejemplo, ¿qué cultura come con palillos chinos? Ya, esa es una costumbre, un hábito que ellos tienen. Entonces, en ese caso, diría yo la cultura oriental. Normalmente los países de Oriente comen con palillos chinos. Eso es lo que les identifica a ellos como cultura. Y, por ejemplo, los latinoamericanos o la cultura en América, normalmente comemos con cuchara, tenedor y cuchillo. Eso es lo que nos hace diferentes de la cultura oriental y nos hace parte de nuestra propia cultura en Latinoamérica. Ya. La cultura y el poder. Una vez que sepamos qué es cultura, el poder es la facultad o la capacidad de un individuo para influir en el comportamiento de otros. El poder unido a la cultura intenta realizar cambios sociales, ¿sí? Intenta realizar cambios sociales. Estos cambios sociales pueden ser, por ejemplo, cambios en los derechos y obligaciones del ser humano, ¿sí? Entonces el poder, digamos, que tienen todas estas personas o estos individuos que están por encima de las demás personas, intentan como cambiar. Entonces, cuando el poder es mal usado, mal llevado, digamos, en cierta manera existen manifestaciones culturales o expresiones culturales en la que intentan que estos cambios sociales no sean asentados. Hay muchas manifestaciones culturales, por ejemplo, las fiestas que normalmente se realizan en honor a las vírgenes, a los santos, en cada pueblo o cada sector, barrio de la ciudad. Entonces es parte de nuestra cultura, forma parte de nuestra cultura y son como conocidas como manifestaciones culturales tradicionales, ¿sí? Ahora, la cultura y la resistencia, en cambio, la resistencia implica prácticas en consecución de derechos. La resistencia como tal viene, digamos, a ser como una oposición en contra del poder mal usado, ¿sí? Entonces, los derechos, digamos, los derechos que los humanos, derechos y obligaciones que tenemos dentro de la sociedad, en este caso, la resistencia, supongamos que tal vez un derecho o una obligación está digamos, mal llevada. Entonces, lo que hace la resistencia es poner un alto y, digamos, luchar para que este cambie o no se ejecute, ¿no? Porque pueden haber que estén derechos, obligaciones que hayan sido logrados dentro de la sociedad, pero que no estén siendo practicados, ¿sí?
Entonces, esa es la resistencia. Ahorita les voy a mostrar un video de una manifestación cultural, ¿sí? Si es que, por ejemplo, cuando las culturas o cuando las personas se unen para realizar, digamos, estas manifestaciones culturales, van a ser oídos, ¿sí? Por ejemplo, el Black Lives Matter era una de las, digamos, resistencia cultural que recientemente se dio justamente porque asesinaban a gente de color. Entonces, esa fue una de las resistencias que recientemente tuvimos que mirar. Entonces vamos a ver un video relacionado a cómo estas manifestaciones culturales ayudan y, digamos, son escuchados de cierta manera hacia el gobierno o hacia las personas que tengan un poquito más de poder. Aquí está lo que es la manifestación cultural, es un acto comunicacional, un modo de expresión. Usan diferentes medios, por ejemplo, pueden ser esto de las protestas, manifestaciones, vigilias. Es importante también reconocer que la resistencia no siempre tiene que ser violenta, ¿sí? Es importante reconocer una cultura de paz, ¿no? Ir a por ejemplo, al paro que se dio hace un año, por ejemplo, en ese caso, digamos, no estuvo bien que la gente use violencia en ese paro cuando podía haber hecho una manifestación sin violencia, con cultura de paz, ¿no? Entonces, vamos con el video. Entonces, como pudimos ver aquí, lo que es una manifestación cultural, lo que quizá para uno no signifique nada más que un juguete, para otros puede significar algo mucho más grande, ¿no? Algo que les ayude a luchar contra el poder mal usado, perdón, contra el poder mal usado, mal llevado. En ese caso, entonces, lo que para nosotros significa tal vez un juguete, para las demás personas significa digamos, un símbolo de lucha, ¿no? Contra lo que está mal. También les invito a ver un pequeño documental, sí, en este enlace de YouTube, que es del movimiento zapatista, que son pueblos, una variedad de pueblos que se han unido, ¿no? Y están en contra del gobierno, y esto pertenece en México, y esto realmente existe y se está dando, ¿no? Es la resistencia contra el gobierno mexicano. Y como ustedes pueden leer, dice que la frase más representativa de ellos es: aquí manda el pueblo y el gobierno obedece. Entonces ellos están en contra del gobierno, y realmente es algo muy interesante ver acerca del movimiento zapatista mexicano, ¿no? Entonces, para que ustedes puedan revisar, este es el link de YouTube. Es justamente de un youtuber mexicano que se llama Luisito Comunica, creo que la mayoría debe conocerle. Entonces, si pueden buscar. Esa es mi intervención. Muchas gracias. Perfecto, perfecto, perfecto. Queremos agradecer de sobremanera la participación de la licenciada Giselle Camacho,
con su disertación, su ponencia, la cultura como expresión de poder o de la resistencia, en este webinar organizado por la Unidad Educativa Leonardo da Vinci y el segundo año de bachillerato. Hemos escuchado las ponencias en esta mañana y también les comunicamos a los compañeros expositores que se les estará haciendo llegar su certificado respectivo, acreditando a su participación en esta ponencia, que es muy importante para nuestro currículo, nuestra hoja de vida. Bien, en este momento abrimos, por favor, un espacio, un foro de preguntas. Vamos a abrir un foro de preguntas, por favor. Si los estudiantes de segundo de bachillerato participando en este webinar quisieran hacer alguna pregunta, alguna interrogante, lo pueden hacer en este momento. Tienen la palabra, pueden pedir, por favor, para que puedan participar. Buenas tardes, Licen. El señor Andrés Satán pide la palabra. Bienvenido, Andrés, le escuchamos. Mi pregunta es para la licenciada Ángela. ¿Usted qué opina al saber que en nuestro país haya demasiados partidos políticos? ¿Usted cree que ahí ya hay una crisis o un problema para nuestro país? Muy bien, joven Satán, muchísimas gracias por su pregunta. Sí, por supuesto. Obviamente, usted ha visto de pronto que en países, ¿no es cierto?, en potencias mundiales tenemos el bipartidismo, ¿no es cierto?, en donde solo existen 2 partidos políticos. Imagínese, en nuestro país hay 5, hay 10 y ni siquiera las personas sabemos qué es lo que trata cada uno de ellos, ¿no es cierto? Entonces, en realidad, esta es una de las principales causas, ¿no es cierto?, por la cual la crisis en esta democracia liberal se está dando, ¿no es cierto? Y no solo se da en nuestro país, sino que se da también a nivel de Latinoamérica, a nivel mundial, ¿no es cierto? Y entonces también, como hablábamos, ¿no es cierto?, de la corrupción, de cualquier tipo de violencia, ¿no es cierto?, de los fraudes, también es parte de esta crisis de la democracia liberal, por supuesto. Muchas gracias a la participación del señor Andrés Satán con una pregunta para la licenciada Ángela Quelal en la temática la crisis de la democracia liberal. Le preguntaba acerca de la cantidad de partidos políticos, si esto significa una crisis. Muy bien su respuesta. Muchas gracias. ¿Algún otro compañero estudiante que quiera participar con alguna pregunta, por favor? ¿Podría tomar? El señor Melendres, por favor, bienvenido, le escuchamos. Mi pregunta es para el licenciado Robinson. Usted estaba hablando sobre el capitalismo, entonces yo quisiera preguntarle si ¿usted cree que cambiando nuestra ideología capitalista, quizás una socialista o comunista, podríamos mejorar la crisis económica del país? Bien, la pregunta fue para el ingeniero doctor Robinson Cabrera. Se le preguntaba si se da un cambio en cuanto tiene que ver al capitalismo, ¿habría alguna mejora en nuestro país? Bien, son procesos que pasan, al menos en países democráticos, pasan por la voluntad de los pueblos cuando eligen una tendencia. Si el Ecuador elige una tendencia que deje progresivamente de depender de la estructura capitalista, obviamente es posible que ese índice de inequidad vaya disminuyendo. Eso significará que la justicia social va llegando a más familias. Pero hay que trabajarlo, es decir, solo en sociología se dice, el accionar humano es la forma definitoria de las sociedades, el accionar. Si ya lo mencionó la compañera Giselle, dijo, vea, la cultura. Si a través de nuestra cultura de paz, obviamente nosotros motivamos por ese lado, ¿no? La cultura de paz, el ambiente democrático nos permite que los jóvenes, los adultos, todos nos manifestemos por cierto cambio. Entonces, no es de que, claro, en el momento que elegimos algún cambio posible, se plasmará inmediatamente, no, sino que habrá un tiempo de construcción de esos cambios, ¿no? Entonces, pero obviamente es posible. El ser humano es capaz de hacer transformaciones y lo ha demostrado en los diferentes países que es posible facilitar, llegar a condiciones un poco más justas, porque a la final se trata no de
no de afición o de falta de simpatía, sino más bien de ética. ¿Estás por un rumbo de justicia o estás porque se mantenga la inequidad y la injusticia, ¿no? Entonces, es posible, ¿no? Es mi respuesta a esa pregunta. Gracias. Muchas gracias, doctor Robinson Cabrera, excelente su respuesta. Queremos seguir agradeciendo los saludos que nos siguen llegando a través de la transmisión en vivo en la página de Facebook Live. A nuestra ex compañera y querida amiga Genoveva Novoa nos manifiesta: saludos a la unidad educativa Leonardo da Vinci. Felicitaciones a los expositores. Los temas tratados contribuyen a cuidar el medio ambiente y a tomar conciencia en la alimentación. Gracias, Genito. De igual manera, tenemos un saludo de la señorita Ana Calderón. Excelente webinar. Felicitaciones. Muy bien. ¿Tenemos más preguntas, por favor, por parte de los señores estudiantes? Sí, La señorita profe, Andrea Rivera, por favor. A la profe Gisela Camacho. Ya, muy bien. O Una sea, pregunta para la licenciada Gisela. ¿por qué cree usted que es muy importante la educación, la moral y las costumbres para la sociedad? Bueno, creo que la educación primeramente cambia a la persona, ¿no? Si tal vez a lo largo de nuestra vida hemos adquirido malos hábitos, la educación transforma a la persona, nos hace mucho más pensantes, unas personas mucho más tolerantes a lo que existe en la vida, ¿no? La moral, pienso yo que es algo que todos los seres humanos debemos de tener, y dentro de ella están los valores, ¿no? Los valores éticos que hay que seguir, hay que respetar, ¿no? Y mientras todo esto esté en conjunto, formamos nuestra cultura, ¿no? La cultura ecuatoriana, ustedes saben que tiene algunos hábitos en los que todavía no estamos muy bien preparados, como la impuntualidad, ¿no es cierto? Siempre dicen la hora ecuatoriana, ¿no? Entonces pienso que la educación contribuye a que nosotros seamos y, digamos, consolidemos todo este tipo de situaciones dentro de nuestro ser, y esto siempre va a ser en beneficio de la sociedad. Muchas gracias. Excelente respuesta de la licenciada Giselle Camacho. Queremos también agradecer los saludos que nos siguen llegando a nuestra transmisión en vivo, al señor Fernando Granizo, Nelson Jiménez, Evelyn Muyulema también, que están conectados, están escuchando y mirando este webinar. Gracias por acompañarnos. Seguimos en el foro y en la ronda de preguntas, por favor, para los compañeros expositores. Buenas tardes, docentes presentes. Mi pregunta es para el licenciado Franklin. Muy bien, para el ingeniero Franklin, la pregunta. ¿Qué diferencia se da entre el militarismo y el imperialismo? Perfecto, gracias, Génesis. Diferencia entre militarismo y también imperialismo. La pregunta que nos hacía para el ingeniero Franklin Bisuete. En sí, una diferencia que puede existir entre los dos es que, bueno, el imperialismo, al conseguir el dinero, lo que crea es un militarismo. Es decir, se podría decir, el imperialismo es el que con su dinero va armando lo que pasó últimamente aquí en el país, que vimos que Lenín Moreno lo que hizo es, con su dinero, seguir reforzando a lo que son los militares y los policías. ¿Para qué? Para poder reprimir cualquier tipo de protesta. Entonces, la única diferencia que existe es como que el militarismo es el jefe y, el imperialismo es el jefe y el militarismo es como una ficha de ajedrez nada más. Eso es la única diferencia, porque exactamente casi van por las mismas líneas. Muchas gracias. La participación del ingeniero Franklin Bisuete, contestando la pregunta de la señorita Génesis Yuki. Muchas gracias. Me está sorprendiendo la participación, habida cuenta de que los temas fueron tan interesantes, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, por favor, de los compañeros participantes en este webinar? Si me permite, por favor. Lisa, buenos días. Muy bien, el señor Andrés Tierra quiere participar. Andrés, bienvenido. Buenos días, licenciado. Mi pregunta es para la licenciada Silvia Cabral. Muy bien, le escuchamos.
¿Cree usted que es posible que la mutación y alteración genética en los alimentos podrían afectarnos negativamente a la larga? Y también cree que podríamos desarrollar alguna enfermedad benigna hacia nuestra salud. Excelente pregunta de señor Andrés Tierra para la magíster Silvia Cabrera, por favor, si es que nos ayuda con la respuesta. Claro. Contestando a su pregunta, señor Tierra, pues las mutaciones en la alimentación puede hacer daño a nuestro organismo, ya que estas no son naturales y pueden afectar a nuestra salud. Y por eso es que hoy en día dice que la alimentación, depende de la alimentación, para que no nos afecte en cuanto al cáncer, ya que hoy en día se escucha que la mayor porcentaje de mortandad es por cáncer. Entonces, de acuerdo a nuestra alimentación, dependerá mucho para que no tengamos otras enfermedades o adquirir unas nuevas enfermedades. Excelente, excelente respuesta de la magíster Silvia Cabrera en este webinar. Queremos seguir enviando saludos a quienes están conectándose con nuestra transmisión en vivo. Un saludo para Mario Vaca, Christopher Orellana, desde Ambato, éxitos y saludos, Para Catherine Chiquín, también saludos, felicitaciones por su webinar. Nelson Jiménez dice muy bien, felicitaciones a todos los expositores, excelente webinar. Muy bien, preguntas, por favor, preguntas. Yo quería participar, permítame por favor un momento. Claro, siga nomás, doctor, le escuchamos. Una de las preguntas anteriores mostraba la inquietud por lo que podría llamarse un hilo conductor de estas participaciones que hemos tenido. En el centro, efectivamente, está la crisis del capitalismo. Ya nadie puede negar sobre esta temática, es un asunto de información, de estudio. La crisis del capitalismo ha obligado al mismo capitalismo a formar una superestructura que es el imperio. El imperio que tiene su brazo armado en el militarismo. ¿Para qué? Más que para proteger supuestamente de supuestas amenazas de alguien más, para evitar que los pueblos salgan de esta estructura capitalista que se mantiene ya pues durante muchísimos años. En ese sentido, efectivamente, el imperialismo armó este brazo armado para someter a los diferentes pueblos, y nosotros sabemos las diferentes expresiones que ha tenido en Panamá, en Guatemala, también en Chile, cuando colocaron a un dictador en contra de los movimientos libertarios de Latinoamérica y el mundo, ¿no? Entonces, esa es la expresión que del imperio, a través de la organización de esta superestructura, llega a formar. En cambio, los pueblos tenemos la expresión, la manifestación cultural y el margen democrático. Por eso es importantísimo que nosotros tenemos que tener una fe en la democracia, que es la única forma validada ya en estos más de 2000 años de la propuesta griega de construcción de la democracia. Entonces, eso es lo que hay que respaldar con nosotros como pueblos, de que no hayan superestructuras que sometan a nadie, sino que se desarrollen las manifestaciones democráticas y allí la creatividad cultural, las manifestaciones culturales, porque eso expresa la sociología, justamente dice. ¿Quién tiene las definitorias en el rumbo de los pueblos? Pues son las creatividades, los inventos que hace el pueblo con sus manos, con sus mentes, las redes sociales, esa creación como nos mostró Gisela con los pactos. Usted puede inventar esa creatividad de dar respuestas donde la espontaneidad del pueblo va ayudando a conformar y hacer ver que la palabra
el pensamiento, la expresión de los pueblos terminará definitivamente transformando. La historia es dinámica, los procesos de los pueblos son dinámicos, no se pueden estacionar más, mucho más cuando el capitalismo efectivamente cada vez más muestra su profunda crisis donde se encuentra. Gracias. Continuemos. Muchas gracias por la aclaración también del doctor Robinson Cabrera, interesante, y justamente de eso se trata este webinar, para que los compañeros estudiantes de segundo de bachillerato puedan tomar la mejor decisión. Queremos seguir agradeciendo los saludos del público que se sigue sumando a nuestra transmisión. Un saludo muy afectuoso para Gaby Parra, exalumna de nuestra institución leonardina, nos dice: el mejor colegio del mundo, Leonardo da Vinci. No son profesores, son amigos, son familia. Así es más fácil aprender. Gracias, Gaby, por ese comentario. Gracias, Gaby, por esos saludos y por acompañarnos desde la distancia. ¿Alguna otra pregunta, por favor, de los compañeros asistentes al webinar? Yo, profe. Doménica, bienvenida, le escuchamos. ¿Qué grado de importancia tienen las comunidades con respecto al cuidado del medio ambiente? Es para la profe Sofía Sanipatín. Muchas gracias, Doménica. Ya, ¿cómo estás, mi Dome? La pregunta, si bien escuché, era ¿qué grado de importancia tienen las comunidades en la contaminación ambiental? Sí, profe. Ya, muy bien. Pues este es un aspecto que ustedes saben que políticamente la gente necesita el agrado del pueblo, ¿ya? Entonces, si una comunidad se une, hacen varias campañas, logran salir adelante con su propósito, como era este caso, lo de los pozos petroleros, en el caso de que haya la suficiente acogida, podría tener ese peso, pero yéndonos ya a la realidad, en sí, lo que más pesa es para el Estado, sobre todo, sí, que tiene que manejar principalmente este tema de economía. Entonces, ahí se podría decir que sí tiene participación, pero la decisión final lo va a tomar el Estado, más no la comunidad. Eso. Ya, gracias, profe. Perfecto, perfecto. Muchas gracias por la participación. ¿Alguna otra pregunta, por favor, de los señores asistentes? Bien, si no hay más preguntas, si no hay más inquietudes, quiero agradecer realmente a todos los presentes, a todos los asistentes a este webinar, a los compañeros expertos que hoy nos disertaron tan brillantemente sus conocimientos en torno a los diferentes problemas del mundo contemporáneo, para que los estudiantes de segundo de bachillerato puedan optar por la mejor decisión para trabajar su proyecto educativo de aula. Así se hace educación, así se construye conocimiento. Esta es la educación y la formación que se imparte en la unidad educativa leonardina. Leonardo da Vinci, que les espera a todos con los brazos abiertos. Muy buenas tardes y muchas gracias por su presencia y asistencia.